Opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola amigos, muy buenas noches para todos, sean todos bienvenidos a este su programa Nada es Imposible. El día de hoy tenemos como tema Cristo, centro de nuestra fe, y para hablar de ello tenemos como invitado al Padre Luis Eduardo Guzmán, que pertenece a la diócesis de Soacha. Padre, como siempre, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todos los televidentes a esta hora de la noche. Espero que todos sus hogares sean llenos de bendición. Padre, bueno, digámosle a los televidentes, ¿por qué es tan importante que Cristo sea el centro de nuestra fe, Padre? Bueno, verás, ocurre algo importantísimo en nuestra vida cristiana, que es bueno que ustedes y yo lo entendamos en la conciencia de nuestra propia vida espiritual. Verás, ocurre que la fe cristiana, nuestra fe cristiana, la fe de la Iglesia, se nutre prioritariamente de Jesucristo nuestro Señor. Cristo es el centro de nuestra fe, y Cristo es el centro de nuestra fe porque Cristo es el fundador de la Iglesia. Es decir, los sacramentos y todo lo que constituye la vida eclesial, todo lo que constituye la vida de la Iglesia, fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Luego, de manera particular es importante decir y determinar que Cristo, como centro de nuestra vida cristiana y como centro de nuestra fe, pues por supuesto es la piedra angular que nos mueve a caminar, a vivir y por supuesto a seguir conforme a lo que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Cuando decimos que Cristo es el centro de nuestra fe, desplazamos de primerazo personas, acontecimientos, lugares y otras formas de vida espiritual. Generalmente, para muchos cristianos, digamos que los santos, ¿verdad? Y la Santísima Virgen María ocupan un lugar privilegiado en la vida de la fe de la Iglesia. Es privilegiado, pero no es preeminente. Es decir, sin la fe a los santos, seguramente, sin la fe a la Santísima Virgen María, esto se llama dulía y predulía, ¿verdad? Sin la fe a ellos, no necesariamente si nosotros en nuestra vida cristiana tenemos fe o no tenemos fe en un santo, de eso va a depender de nuestra salvación. Cosa contraria es que si Cristo es el centro de nuestra fe y desplazamos a Cristo, ¿verdad?, como centro de nuestra fe y ponemos como centro a una persona, a la institución misma o a lo que sea, de Él se nos viene la salvación. Luego, todo lo que concurre en nuestra vida cristiana brota de la salvación que Jesucristo nos da. Cuando lo negamos en la vida de la Iglesia, negamos nuestra propia salvación, por supuesto, y por supuesto negamos la raíz de nuestra vida de fe, esta que se vive en la Iglesia, que tú y yo vivimos todos los días que vamos a la Santa Eucaristía. Quise de manera especial ahondar sobre este tema porque los católicos a veces nos confundimos un poquito en esto, sin querer, porque seguramente en conciencia no lo hacemos. Pero verás, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay personas que dicen, mira, yo voy a la iglesia porque fulanito va, o por el padre X, o por el padre Y, o tal persona que me invitó, o entro a esta vida, a esta comunidad cristiana por X situación, o entro al seminario, me voy a volver sacerdote, o hermana, monjita, por esta realidad. Y Cristo no es el motor de esa situación. Si Cristo no es el motor de esa situación, está pasando algo delicado por los demás, porque Él debe ser el centro de toda la vida cristiana. Así es, Padre. Usted acaba de tocar un tema muy importante, y es que a veces nuestra fe la ponemos en otras personas.
Y eso es algo en que nos equivocamos muchas veces, porque entonces le creemos más al que lee las cartas, le creemos más a la señora que lee el chocolate, ponemos nuestra fe en personas que no tenemos que hacerlo. De hecho, en la Biblia dice que no tenemos por qué poner la fe en otras personas, sino únicamente en Dios. Entonces, a veces, de verdad, nuestra falta de credibilidad, de que saber que tenemos un Dios, que lo tenemos ahí al lado, que lo único que tenemos que hacer para hablar con Él es realmente arrodillarnos y abrir nuestro corazón. Entonces a veces de verdad que no creemos en eso, no creemos que Dios tiene ese poder para cambiar sistemas, que Dios tiene poder para ganar batallas, porque yo pienso que en la historia hemos visto, por decir en la batalla de Waterloo, a ellos ganaron la batalla de verdad a punta de estar rezando el rosario, y uno diría, qué bonito que así fuera todo, Padre, que no necesitáramos de armas ni estarnos matando unos a otros para poder solucionar muchas cosas, sino solamente tener fe en que la oración va a hacer las cosas, que va a mejorar su vida, su salud, su familia, muchísimas cosas de las que a veces perdemos la esperanza, Padre, y que sabemos que hay la solución. Fíjate que aquí hay dos cosas importantes por tratar. La primera, saber y entender que si Cristo es el centro de nuestra fe, nada ni nadie puede ocupar ese centro. Verás, a mí me ha pasado algo curioso, y es que me he encontrado con realidades como estas. Cuando yo celebro, por ejemplo, la Eucaristía un martes, y generalmente, cuidado que yo no estoy en contra de las devociones particulares, hay que tener mucho cuidado en esto, pero generalmente desplazamos el valor de la Eucaristía por lo que sucede, entre comillas, el martes de Santa Marta. Entonces bautizamos ese martes y entonces tú vas a ver en las capillas de todo el país cantidad de personas, romerías de personas yendo a la Eucaristía porque es el día de Santa Marta, y como Santa Marta es la santa de los casos imposibles, entonces vamos allá. ¿Por qué? Porque es Santa Marta. Vamos porque es Santa Marta, pero no vamos porque Cristo es el centro de nuestra vida, no vamos porque lo vamos a comulgar a Él, no vamos porque vamos a escuchar su palabra, no vamos porque vamos a escuchar a través de lo que dice el sacerdote, ¿verdad?, lo que Él dispone para nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana. Ocurre exactamente lo mismo cuando yo voy a una Eucaristía, pero desplazo el valor mismo de la Eucaristía por las implicaciones o las consecuencias de la Eucaristía. Yo lo he mencionado muchas veces. Por ejemplo, una Eucaristía del Señor de los Milagros. Entonces vamos a la Eucaristía porque es el Señor de los Milagros, pero no vamos por ese encuentro con el Señor de los Milagros. Vamos a ese encuentro porque esperamos, por supuesto, y queremos que el Señor nos haga un milagro. Y cuidado, la intención es distinta. Por supuesto, es respetable, hay una vida de fe por purificar allí, pero hay que tener en cuenta esto, hijos. Nuestra vida de fe no puede depender de un santo, por santo que sea. Nuestra vida de fe no puede depender de las circunstancias en las que se mueve mi vida. La experiencia de mi fe dice que Jesucristo es el motor de esa vida cristiana. Si Cristo no es el motor de mi vida cristiana, algo está pasando en mi existencia, ¿sí? Si yo le doy una primordialidad a otra experiencia de fe, o pongo mi fe en otras situaciones, ¿verdad?, o pongo mi fe en otras competencias de la vida espiritual sanas, porque yo no estoy diciendo, por ejemplo, que digo un día a Santa Marta, a la Eucaristía de Santa Marta, como nos mencionan, sea malo, o digo los 14 al Señor de los Milagros, sea malo. No, tengan cuidado, el Padre Luis Eduardo no está diciendo esto. Lo que el Padre Luis Eduardo está diciendo es que hay que saber la intencionalidad por la que nosotros vamos a este encuentro. Verán, ¿quién es más importante? ¿Santa Marta o Cristo vivo que yo me encuentro en la Eucaristía? Verán, yo puedo pedirle a Santa Marta por un milagro imposible. Por supuesto, claro que sí, porque para eso están los santos. Pero, y si pongo en el Señor todo esto, imagínense Dios cómo se sentiría si desplazamos su gracia, su misericordia, el derroche de amor, la aventura de su gracia y de su salvación, por andar pensando en otras cosas, ¿sí? Eso es como cuando yo me enamoro de la persona equivocada y la otra persona que está al lado mío dice, oiga, vea, aquí estoy yo le doy todo a usted, ¿verdad? Y me enamoro de la persona equivocada. De la misma manera sucede en nuestra vida de fe. Verán, si Cristo es el centro de nuestra fe, ustedes y yo podemos decir
que cuando esto es así, nuestra vida se vuelve bendición. ¿Sí? Y por supuesto todas estas bendiciones empiezan a llover en la vida de fe, en la vida cristiana. Mi fe, con todo el respeto de nuestros hermanos separados, además conozco muchos y los quiero muchísimo, pero mi fe no puede depender de otras congregaciones, de otras situaciones, de otros modelos de vida espiritual. No. Quien funda la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y en Él, que es el sacramento del Padre, en Él mismo, deposita en la iglesia esa salvación. Jesucristo mismo, nuestro Señor, es el depositario de la salvación, y esa salvación la deposita en la iglesia, a través de algo que tú y yo sabemos muy bien, se llaman sacramentos. Esos sacramentos imprimen el carácter salvador de Jesucristo cuando ustedes y yo participamos de esta gracia sacramental. Así es, Padre, usted lo acaba de decir. Creer fe es ir mucho más allá, es confiar en Dios, en Jesucristo que lo dio todo por nosotros. Tener esa plena confianza que a veces en muchas oportunidades nos dicen los doctores que algún familiar va a fallecer o tiene alguna enfermedad, un cáncer, una enfermedad degenerativa. Y es poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en que Dios va a obrar en esa persona. Y empezamos a orar y empezamos a pedirle a Dios, pero con esa plena convicción que Dios va a tener misericordia en esa persona y lo va a sanar. Entonces, de verdad que es algo como muy de adentro, ¿no, Padre? Es algo que de verdad, cuando lo necesitamos, porque desafortunadamente nosotros llegamos a Dios y llegamos a pedirle con ese fervor y con ese amor y con esas ansias, es cuando realmente estamos en una situación bien complicada. Verás, hay algo aquí también importante y es replantear nuestra vida cristiana, ¿verdad? Si Cristo es el centro de nuestra fe, eso tiene una implicación para nosotros. La implicación es que no podemos vivir de cualquier manera. La implicación es que Cristo sea en nuestra historia y que ustedes y yo seamos Cristos vivos en esta historia de salvación, que no acaba además. Porque pensamos además que el hecho de que Jesucristo sea el centro de nuestra fe, es decir, Cristo, ok, Cristo, pero no hay consecuencias. Entonces vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, y hacemos un montón de cosas, oramos, y sí, eso está muy bien. Pero Cristo espera una respuesta de ustedes y de mí. El que Cristo sea el centro de nuestra fe, eso quiere decir que ustedes y yo asumiremos, viviremos y por supuesto anhelaremos en consecuencia todo lo que ustedes y yo queremos en Cristo. ¿Y qué queremos en Cristo? Si no es ser otros Cristos. Entonces, si la vida espiritual, si mi vida espiritual, si mi experiencia de fe no me lleva a ser otro Cristo, algo está pasando. Si en la experiencia de fe, la Eucaristía, asistir a la Eucaristía, tener este encuentro con Cristo vivo, no me da ansia de ser otro Cristo en el mundo, algo está pasando. Si en mi vida familiar, como papá o como mamá o como hijo, a través de esta experiencia espiritual de Cristo, no hay ser otro Cristo para mi hijo, para mi hija, para mi esposo o para mi esposa, algo está pasando. Así es, Padre. De verdad que a veces tenemos que pensar muy bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo decimos las cosas. Tenemos una llamada, Padre, y es Alberto desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches. Bendecida llamada, muy buenas noches. ¿Cómo está? Divinamente amor. Bueno, me alegro, Alberto. Bendecido y amado Padre Luis Eduardo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, muy hijo? buenas noches, teleamigos. El Dios Divino y Santo que está en mí, saluda a ese Dios Divino y Santo que está en vosotros. Amén. Amén. Resulta, Padre, yo no sé si usted me corrige si estoy metiendo la teoría, es lo siguiente. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos y conocerías la verdad, y la verdad os hará libres. Y en la carta de los Hebreos se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él ha de saber que existe y que es galardonador.
Y también San Pablo nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es fe verdaderamente? Escuchar la palabra de Dios, meditarla, vivirla y practicarla. Haciendo énfasis en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que nos habla de la fe, la esperanza y el amor. Si nosotros hacemos esto, seguro que nos va muy bien y Dios está feliz con nuestro comportamiento porque estamos haciendo su santa voluntad. Amén, amén y amén. Feliz noches y muy amables. Amén, igual para ti. Sí, es lo que tú decías, ¿verdad? Es imposible conocer de Cristo y no poner por obra lo que Él nos pone en el corazón. Es imposible tener la experiencia de Cristo y no dejarnos empapar por esa experiencia, ¿verdad? Yo insisto mucho, verán, con esta situación. Hablo de un corazón enamorado. Es imposible estar enamorado sin tener el objeto mismo de mi amor. Yo no puedo estar enamorado de un sin concreto, ¿verdad? De un cero, la ausencia. No, yo estoy enamorado de una persona que mueve mis emociones, que mueve mis sentimientos y que mueve mi vida a este encuentro. Y ese encuentro me abre a mí a un abanico de experiencia que me hace mejor persona, que me posibilita ser mejor persona. Lo mismo Cristo, ¿verdad? Yo tengo un encuentro con Cristo, pero ese encuentro con Cristo debe ser tan marcado y tan íntimo que a mí me debe llevar a un actuar, a un vivir y a un ser distinto. Los cristianos católicos, los católicos no podemos darnos el lujo de pensar todo, o de hablar todo, o de escuchar todo, o de ver todo, o de hacer todo. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de Cristo. Y Cristo no oía todo, no hablaba todo, ¿verdad? No veía todo, y no hacía todo. Era muy prudente, en intimidad siempre con el Padre. Y esta experiencia solamente se multiplica en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, cuando vivimos en intimidad con nuestro Padre. Es decir, cuando, dice la Sagrada Escritura, nos encerramos en nuestra propia habitación y allí en lo secreto de nuestro corazón, de nuestra habitación, oramos al que está en el cielo. Y Él que está en el cielo, por supuesto, nos recompensará. Así es, Padre, verdad que Dios hace las cosas perfectas. Nosotros le pedimos tantas cosas y Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que nos concede muchas cosas. Pero cuando Dios tiene alguna decisión sobre algún familiar de nosotros que debe partir, en el momento en que menos lo imaginamos parte. Y es una decisión que Dios tomó y que tenemos que aceptarlo como tal. Y que sabemos que fue en el momento de Dios, en el momento perfecto, porque Dios es perfecto. Tenemos otra llamada y es Carmen desde Bogotá. Carmen, muy buenas noches. Carmen. Hola Carmen, se fue Carmen. Sí, bueno, más tarde retomamos a Carmen. Pero sí es importante eso, Padre, porque de verdad que a veces no entendemos muchas cosas. ¿Está Carmen? Ok, permítame un segundito. Carmen, ¿me escucha? Buenas noches. Carmen. Te estamos escuchando. Sí, Carmen. Lilia. Lidia, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos. Gracias. Quiero hacerle una pregunta al padre. No sé si me salga del tema, pero he querido siempre hacerla a este padre que él sabe que lo admiro muchísimo. Entonces mi inquietud es la siguiente. Tengo en mi habitación la imagen de la Virgen María y mi altar. Entonces a mí me han dicho que es malo tenerlo en la habitación. Entonces, ¿qué parte de mi casa entonces debo tener ese altarcito? Muchas gracias, padre. Carmen, hola, ¿cómo estás? Carmen puede tenerlo donde usted convenga, donde usted quiera. Lo más importante es que sea un lugar donde tú te sientas cómoda y tranquila para orar con el Señor. Generalmente muchas familias disponen de un lugar X para hacer un pequeño altar, ¿verdad? Allí puede estar la Sagrada Escritura, allí puede estar la imagen de la Santísima Virgen María, puede haber un crucifijo, puede haber una vitelita de un santo. Está muy bien, no te preocupes, no te angusties.
No pasa nada si lo pones en tu habitación, si lo pones en el estar de tu sala. No, la idea por supuesto es que sea un lugar visible, pero también la idea es que sea un lugar donde tú te sientas cómoda para orar, ¿verdad? No todos los lugares son cómodos, así que es viable este lugar, y si tú te sientes cómoda allí, y allí tú encuentras paz para orar con el Señor, sin ningún problema, Carmen, puedes dejarlo allí. No te angusties por esa situación. Hay muchas personas que tienen, yo creo, que la misma pregunta de Carmen o de Livia. Y es lo mismo, ¿no? Porque dicen, bueno, tenemos alguna imagen en nuestra casa, puede ser de la Virgen o puede ser un Cristo, es bueno tenerlas, en dónde tenerlas, pero lo importante es que pienso que más que todo esa fe, ¿no? Esa fe y esa conexión que tenemos directamente con Dios. Hay un pasaje en la Biblia que me parece muy lindo, Padre, y es cuando esta persona que estaba muy enferma, cuando está Jesús dictando, evangelizando, que llegan y no pueden entrar porque hay mucha gente. Entonces ellos se suben en un árbol y por el techo hacen que la persona esté ahí. O sea, era, digamos, lo más cercano que podían estar porque había mucha gente. Y con ese simple hecho, Dios los sanó porque Dios vio la fe que ellos tenían. Y hay otro pasaje también, cuando estamos en la misa, que es algo que me parece muy lindo, que es: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Qué lindo que de verdad sintamos que solamente con eso Dios nos está sanando. Solamente con eso, con una sola palabra. Qué bonito sería, ¿no, Padre? Mira, a veces las personas me preguntan: Padre, ¿cómo debo orar? Padre, enséñame a orar. Padre, yo no sé orar. Padre, ¿cómo hago para orar? ¿Verdad? Y las veo todas angustiadas y digo a estas personas, y seguramente algún televidente que me está escuchando también a esta hora de la noche está pensando lo mismo: ¿cómo orar? ¿Verdad? Debes hacerlo solamente de una manera, de una sola manera. Como lo hace el amado con su amada, o su amada con su amado. Debes volcar el corazón a Él. Y para volcar el corazón no es necesario muchas cosas. Basta una mirada de amor, ¿verdad? El Evangelio en esto va a ser preciosísimo el domingo. Dice el Señor: y mirándolo tiernamente, le dijo, ¿verdad? Entonces, basta esto. A veces nos enredamos pensando en que es necesario un poconón de cosas que a veces ni entendemos para orar, y ponemos vitelitas, y esto está muy bien porque hace parte de nuestra fe, pero a veces ni entendemos estas oraciones, ¿verdad? Y no le podemos poner todo el sentido porque por supuesto no las entendemos. Es la experiencia de fe de un santo, es la experiencia de fe de otra persona. ¿Qué tal si tú pones tu experiencia de fe delante del Señor y eres tú quien ora delante del Señor? Cuidado, no estoy desmeritando la oración de los santos, ¿verdad? Estos son importantísimos porque nos llevan años luz en la vida espiritual. Pero a veces Dios se le antoja, se enloquece para que tú y yo le hablemos. Entonces, ¿por qué no le hablamos? Hablarle es: mira, Señor, ¿sabes qué? No sé orar, no tengo ni idea, Señor, pero aquí estoy y de plano te entrego todo. Y no tengo ni idea qué decirte, pero Señor, tú sabes, me conoces, sabes quién soy yo, Señor. Y tal vez no puedo decirte más palabras porque no tengo más palabras en mi corazón, pero tú lo sabes todo. Qué bella oración. Dije todo, qué bella oración. Y esto es lo que más le impacta al Señor, que volquemos nuestro corazón a Él, ¿verdad? Yo sí te animo. ¿Cómo es tu oración? Si tu oración es ahí un remiendo, no, vuelca tu corazón a Él. Por eso a veces el Señor no nos escucha porque por supuesto no se siente amado por nosotros. Así es, volquemos nuestro corazón a Cristo. Tenemos otra llamada y es Gloria de Bogotá. Muy buenas, desde Tunja. Gloria, muy buenas noches. Buenas noches, Padre. Hola, Gloria. Padre, yo le quería pedir un favor. Es que pues yo llevo mucho tiempo, ya como 42 años casada, y mi esposo se fue con otra señora, y desde entonces he tenido muchos problemas con mi hijo. Él toma mucho, también resultó igual que el papá, alcohólico, y ahorita ha tenido muchos problemas. Entonces, Padre, yo le pedí el favor que si me hace el favor y ora mucho por mi hijo, y por mi hija, y por mí, por mi salud, por mi familia, que se esté destruyendo, así como se destruyó mi hogar,
también se está destruyendo el hogar de mi hijo, porque también salió pues adúltero también y todo. Entonces te pido este favor, Padre. Padre, pues yo siempre voy a la Eucaristía, yo voy siempre al Santísimo y todo, pero hay momentos en que me siento como que mi Dios no me escucha. A veces todos nos sentimos así, hija. A veces nos sentimos todos así. Esta es la experiencia de fe. Pero verás, el Señor siempre te está escuchando, siempre, siempre, siempre. Una mamá que derrama unas lágrimas por su hijo, por su esposo, ¿verdad? Un hijo angustiado, un papá angustiado, siempre el Señor le escucha. No hay oración que el Señor no escuche. No hay ninguna, ¿verdad? No hay ninguna. Pero quiero decirte algo, mira, a veces nosotros culpamos a los demás de situaciones que nos pasan. Y muchas veces esto no es así. Porque seguramente en la experiencia cotidiana de nuestra vida, todos tenemos que pasar por crisoles, por sufrimientos, por angustias. Y no porque hay alguna situación, yo tengo que acomodarme a esa situación, unirme a esa situación, o hundirme por esa situación. ¡Cuidado! Lo que más debes ahora procurar con tu hijo es que tu hijo no se hunda por esta situación. El hecho de que su papá se hubiera ido de tu lado no quiere decir que ahora él se hunda en esta situación y resulta las mismas andanzas que el papá, ¿verdad? Hay que orar mucho por él, pero por sobre todo hay que acompañarlo, no los juzgues, porque por supuesto en el corazón de este hijo hay dolor y hay sufrimiento. Por eso hay que apoyarlo y por eso hay que sacarlo, sin condenarlo. Hay una situación que es natural, que se vivió, que sufre él, que sufres tú, por supuesto, pero debe ser vuestra compañía la que, por supuesto, en principio remedie toda esta situación. Luego, él se dará cuenta de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Sí, así es, Gloria. De verdad que Dios para sus mejores batallas escoge a sus mejores guerreros. Entonces tienes que ser una guerrera y seguir ahí orando por tu hijo, por tu esposo. Sigue orando por él, así se haya ido. Sigue orando por él, no desfallezcas. Tenemos otra llamada y es Lucrecia. Lucrecia, muy buenas noches. Lucrecia. Hola, Lucrecia. Bueno, continuamos. De verdad que es muy importante esto, Padre, porque sabemos que el enemigo sabe por dónde atacar y sabe que la familia es lo más importante. La familia es un tesoro que tenemos que cuidar y el enemigo sabe que esa es la parte débil. Entonces manda las tentaciones, manda a las otras señoras y lo que nosotros tenemos que hacer es no desfallecer en eso, Padre, porque vemos que definitivamente esa es la parte en que en estos momentos se está afectando el enemigo, porque no solamente afecta a la esposa, sino que totalmente desbarata a toda una familia. Sí, es natural que Satanás quiera desvirtuar y romper la alianza matrimonial que se pactó delante del Señor. Y es natural porque, por supuesto, a Satanás no le conviene un hogar santo, ¿verdad? Yo no me canso de repetirles a estas vuestras familias que oren mucho por la santidad de este hogar. Siempre van a haber como conflictos, problemas, situaciones duras, pero en cuanto más se ore, en cuanto esta familia esté más tomada de la mano del Señor, todos esos problemas irán solventándose poco a poco. Así es, Padre. Bueno, Lucrecia nos dejó una pregunta y es si es la posición como oramos, es importante, es bueno, es malo, ¿cómo es mejor para orar? Bueno, digamos que en principio no existe una posición fundamental para orar, pero hay una posición que por supuesto habla de nuestra humildad frente a Dios y son las rodillas, es una posición de rodillas. Cuando estamos delante del Señor de rodillas, dice el Papa Francisco que los grandes hombres empiezan de rodillas delante del Señor. Entonces allí reconocemos nuestra humanidad, lo que somos, nuestra debilidad. Pero digamos que en principio lo más importante para una oración, si tú te vas a disponer a orar, es la comodidad. Entonces tú puedes estar sentado, tú puedes estar de pie, incluso puedes estar puedes estar acostado sin que te duermas, iba a decir, ¿verdad?
puedes estar acostadito en un momento de reflexión, puedes estar de cualquier manera, ¿verdad? Pero si a mí me dicen, Padre, ¿cuál sería la posición privilegiada por la que Papá Dios le encanta escuchar a sus hijos? Yo digo que de rodillas, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo, Padre, totalmente de acuerdo. Ustedes no se imaginan, no es que no nos escuche más o menos, pero es que es la forma como nos humillamos y como de rodillas declamamos a Dios. De verdad que Dios responde tantas cosas porque Dios es grande y misericordioso. Tenemos otra llamada y es Gloria. Gloria, muy buenas noches. Gloria. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Le llamo para hacerle una preguntita al padre. Yo llamé hace como 15 días para comentar lo de mi sobrino que es drogadicto. ¿Yo qué puedo hacer, padre, aparte de mi oración, para ayudar a la mamá de él, que es una mujer depresiva, bipolar, que estuvo donde el médico y le dijo que está muy estresada, su espalda, todo le duele, pero es precisamente por la vida que le ha tocado llevar al pie de su hijo? Nosotras no vivimos con ella, pero yo vivo muy pendiente de ella porque pues la verdad como mamita falleció, entonces ella era de pronto su luz para mi hermana y ya no estamos con ella, pero todos los días yo la llamo y todo, y preciso ahorita la acabé de llamar, padre, y me comentó eso, que el médico le dice que está muy mal. Usted me aconseja que la lleve a un congreso de liberación, porque yo veo que en ella hay como que su corazón, su vida no ha sido sanada, o sea, ella no se ha perdonado de pronto por las cosas que le hizo a su hijo cuando era un niño, un bebé, y en ella hay como mucho resentimiento, mucha rabia. Entonces, esa es lo que yo le quería preguntar al padre y a la niña que trabaja con su merced, que también es una niña que dice que nunca pierda la fe por mi sobrino, y también me gustaría ayudar a mi sobrino, así lleve 20 años en el vicio, y como me dijo el padre Luis Eduardo, no le hables a tu sobrino de Dios, háblale a Dios de tu sobrino, y eso hago yo en todas mis oraciones. Un abrazo y muchas gracias. Para ti también un abrazo gigante. Hija, mira, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer ahora? Acompañar a esta hija, ¿verdad? Acompañarla mucho. Que ella se sienta animada, que se sienta fortalecida, que se sienta bendecida con tu presencia. A veces nosotros nos preocupamos por un montón de cosas cuando la primera manera en cómo sana el corazón es con una buena compañía, ¿verdad? Con una palabra amable, con un abrazo, ¿verdad? Con una mirada tierna, no una mirada de tono acusativo, ¿verdad? Condenatorio, no, una mirada de misericordia, tal cual como lo hacía el Señor, que esto es además importantísimo. Y lo segundo, hija, mira, te voy a decir algo con todo mi respeto y con todo mi cariño. A veces las personas piensan que son sumamente importantes y vitales los congresos de sanación y de liberación. Y yo no voy a decir que no, pero verás, debe haber antes de esto un encuentro con Cristo vivo. Y ella lo puede hacer en el sacramento de la reconciliación allí en su parroquia, lo puede hacer a través de la Santa Eucaristía, lo puede hacer con el diálogo con el sacerdote, que son palabras sanadoras. Y luego, por supuesto, sí, seguramente un congreso o todo lo que a bien tenga ella, ¿verdad? Sin obligarla ni mucho menos. Pero esfuérzate para que en ella haya un encuentro real con Cristo, a través de su oración personal, por ejemplo. Ayúdala a orar, oren juntas, que ella empiece a descubrir a través de ti a Cristo que le ama, a Cristo que es misericordia, a Cristo que es bendición y a Cristo que es salvación. Así es, Gloria, no desfallezcas, de verdad que sí, sigue orando, que Dios te está escuchando, Dios te escucha, forma un grupo de oración, tus amigas, familiares, oren por él, oren mucho por él, y si es posible también busquen la ayuda de un especialista, que eso también es bueno para esa persona que necesita muchísimo amor. Bueno, padre, se nos acaba el tiempo. Por último, quiero invitarlos al congreso que tiene Teleamiga, que va a ser en el Coliseo San Fasón el sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana. Va a estar como invitado Martica Guerra, que ya llega, si Dios lo permite, mañana. Y va a estar también una persona que fue Wilson López, él fue una persona que fue satánica y va a dar un testimonio de vida de todo lo que Cristo hizo en él. Una persona como él, Cristo tuvo misericordia. Entonces los esperamos para allá. Es el sábado 24 de octubre en el Colegio San Fasón. Las personas que están interesadas, por favor, en Effective
Con la referencia 1010 pueden cancelar y allá el día del evento le dan la boleta. Bueno, Padre, mil gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Por favor, la oración final y la bendición. Bueno, a ti por esta bendición que me das al participar de este bendito programa. Dios Todopoderoso, bendice a todos tus hijos, donde quiera que estén. Acompáñalos, Señor, en el calor de su corazón. Permite de manera especial una bendición en los corazones afligidos, cansados, agotados, insatisfechos. Señor, que tu gracia repose de manera sin igual sobre tus hijos que tanto necesitan de ti, que al fin de cuentas somos todos, Señor. Bendice de manera especial, Señor, a todos tus hijitos que a esta hora de la noche están en este bendito canal. Oramos por todas las situaciones de drogadicción o alcoholismo, que no están sujetos a nuestra experiencia y a nuestra vida íntima. Son añadidos que pone el enemigo, Señor, y que por lo tanto nosotros debemos repeler y rechazar. En tus benditas manos, Señor, colocó a los enfermos, aquellos que están en los hospitales o en casa. Derrama tu gracia y tu misericordia especialmente sobre ellos. Señor, que tu infinita bondad llueva sobre papá, sobre mamá, sobre todos vuestros hijos. Y que la gracia de tu amor, Señor, llegue a todos estos benditos hogares, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ajá. A todos muy buena noche.